Durante el siglo III a.C., en un vasto territorio lleno de riquezas y maravillas en la India, surgió un poderoso imperio que fue forjado por una dinastía de valientes guerreros. El Imperio Maurya, fundado por Chandragupta, se extendió por gran parte del subcontinente indio y alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Ashoka el Grande. También conocido como Dharma-Ashoka, es considerado uno de los emperadores más influyentes en la historia de la India. En este emocionante episodio exploraremos la vida de Ashoka, nos sumergiremos en su enigmático reino para descubrir sus prodigiosas hazañas, conquistas militares y el camino que llevó a este rey guerrero a transformarse en un emperador compasivo y benevolente. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos episodios de la serie Los Reyes del Oro. Y ahora, ponte cómodo y ¡comencemos! Ashoka nació en el seno de la corte imperial, como uno de los muchos hijos del emperador Bindusara. Desde joven destacó entre sus hermanos, gracias a su gran talento y ambición. Al crecer Ashoka, demostró sus habilidades militares en el campo de batalla, alcanzando importantes victorias y convirtiéndose en un príncipe respetado y admirado por muchos. Gracias a esto, logró consolidarse como uno de los favoritos de su padre para sucederlo en el trono. Cuando la salud del emperador Bindusara comenzó a declinar, provocó una creciente inestabilidad en el gobierno. Sus hermanos, conscientes de la inminente disputa por el trono, forjaron alianzas para fortalecer sus posiciones y se enfrascaron en una lucha abierta por el poder. Sin embargo, Ashoka utilizó sus habilidades políticas y militares para atraer el respaldo de una gran cantidad de nobles y generales. Tras la muerte de Bindusara, Ashoka emergió victorioso en la lucha por la sucesión del trono y se coronó como el tercer emperador del Imperio Maurya alrededor del año 268 a.C. El inicio de su reinado estuvo marcado por una actitud inquebrantable y expansionista. Ashoka ansiaba alcanzar la gloria a través de sus conquistas. Sus triunfos se extendieron en el imperio desde lo que hoy es Afganistán hasta Bangladesh, y desde el Himalaya hasta el centro de la India. Este extenso y diverso territorio, hogar de múltiples culturas e idiomas, destacaba por su riqueza y esplendor. Con cada avance de sus guerreros, Ashoka tomaba fácilmente los reinos vecinos, hasta que un día se enfrentó a un formidable adversario en la legendaria batalla de Kalinga. Este épico encuentro de poderosos ejércitos fue una lucha implacable por la supremacía de sus reinos. El imponente ejército Maurya, respaldado por temibles elefantes de guerra y una ágil caballería, se encontró frente a frente con las valientes tropas del reino de Kalinga, dispuestas a defender su libertad con coraje y firmeza. Al despuntar el día en la extensa llanura, el cielo retumbó con el rugido de los elefantes y el fragor de las armas chocando, mientras ambos bandos combatían con destreza y valentía. Los elefantes avanzaban como titanes imparables, aplastando a sus enemigos y allanando el camino para la infantería y la caballería Maurya. Los guerreros se mantenían en su lucha, en una batalla que parecía interminable, hasta que en un momento la caballería Maurya rompió las defensas enemigas y selló el destino de la batalla. La contienda culminó con la caída de los guerreros de Kalinga bajo el último rayo del sol, dando paso a la victoria de los Maurya. Ashoka, testigo de la destrucción y el sufrimiento causados por la guerra, experimentó un profundo pesar en su corazón. Aunque la victoria había sido suya, el precio pagado era incalculable. Desde aquel día, el gran emperador decidió renunciar a la violencia y abrazar el camino de la paz. Desde ese momento, se le conoció como Dharma-Ashoka. Este cambio significativo le brindó un renovado propósito en la vida y abrazó el budismo como una nueva filosofía,
y se dedicó a promover la justicia y el bienestar de su pueblo. Su reinado se convirtió en un ejemplo de armonía y sabiduría en un mundo lleno de conflictos. Sus acciones transformaron no solo el imperio, sino también la historia del subcontinente indio y más allá. Bajo su nuevo gobierno, el imperio prosperó y disfrutó de un periodo de paz y riqueza, en el cual se promovió el desarrollo cultural, el comercio y las relaciones diplomáticas con otros reinos. La amplia extensión de su imperio le facilitó el acceso a una variada fuente de recursos naturales y humanos. Entre estos recursos destacaban metales preciosos como oro y plata, además de gemas valiosas como diamantes y rubíes. Estos materiales se emplearon en la acuñación de monedas, la elaboración de joyas y objetos ornamentales, la fabricación de herramientas y armas, así como en la construcción y decoración de edificios. Para garantizar la eficiente administración de su reino, Ashoka estableció un control riguroso sobre las rutas comerciales, terrestres y marítimas que unían la India con otras importantes civilizaciones como Egipto, Grecia y Persia. Este intercambio estratégico facilitó el flujo de bienes, ideas y tecnologías, lo que a su vez permitió una recaudación de tributos e impuestos más efectiva, enriqueciendo tanto la cultura como la economía del imperio. Esta importante acumulación de recursos posibilitó que Ashoka consolidara una economía floreciente y un sistema monetario sólido. A lo largo de su gobierno, el imperio acuñó monedas de oro y plata, las cuales presentaban inscripciones y símbolos que reflejaban la autoridad del emperador y la prosperidad del imperio en su conjunto. La capital del reino, Pataliputra, era considerada la joya de la corona del imperio Maurya y destacaba por su belleza y riqueza incomparables. Situada a orillas del majestuoso río Ganges, esta urbe era el centro de comercio, la cultura y espiritualidad. Sus palacios y jardines eran un testimonio impresionante del poder del imperio. La ciudad se extendía majestuosa, con sus altas murallas y amplias avenidas adornadas con estatuas de dioses y diosas. Los templos y los santuarios de la ciudad eran monumentos impresionantes de la arquitectura de la India antigua. Entre todas sus maravillas, el gran palacio de Ashoka era el que más se destacaba, situado en el corazón de Pataliputra, actualmente conocida como Patna. El palacio representaba la cima del poder, la riqueza y la sofisticación alcanzados durante el reinado de Ashoka. Los elaborados relieves y mosaicos en las paredes exteriores, que narraban las hazañas del imperio, las creencias religiosas y filosóficas de la época, reflejaban la habilidad y creatividad alcanzada por los artistas locales. Ashoka invirtió gran parte de su fortuna en la construcción de templos y monumentos. Una de sus contribuciones más notables fueron las edictas de Ashoka, inscripciones en piedra y pilares esparcidos por todo el imperio. Estos edictos proclamaban valores morales y éticos, alentando a las personas a seguir el camino de la rectitud, la compasión y la no violencia. A través de estas inscripciones, Ashoka difundió su nueva filosofía y estableció un conjunto de normas para garantizar el bienestar de su pueblo y la armonía en el reino. Dharmashoka también financió misiones para expandir las enseñanzas más allá de las fronteras de su imperio. Sus generosos patrocinios a estas misiones permitieron que llegaran a regiones lejanas y diversas, lo que influyó en la propagación en todo el continente asiático y a lugares tan distantes como Grecia, Egipto y Siria, y de ahí se extendieron a otros lugares del mundo. Con estas acciones, Dharmashoka dejó un legado duradero en la cultura y la religión de su país, así como en la historia de la humanidad. El legado de Dharmashoka es un ejemplo de cómo un gobernante puede cambiar el curso de la historia y dejar una huella perdurable en la cultura y la religión de su país y del mundo. Sus acciones pacíficas y compasivas inspiran a las personas en la actualidad, y sus monumentos y edictos siguen siendo una fuente de admiración y asombro para quienes los visitan. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo de la serie Los Reyes del Oro. Si te ha gustado nuestro video,
compártelo con tus amigos y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que recibas más contenido interesante. Gracias por ver.